Efectivamente, estamos ubicados aquí en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde hace pocas horas se acaba de inaugurar esta edición número 16 del Congreso Internacional de ASANEC, es decir, de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, al que han acudido más de 650 enfermeras. Por cierto, quiero comentar que esta 16ª edición tiene como lema enfermera de familia y comunitaria, cuidados a lo largo de la vida, y se encarga de poner el foco en el papel sin duda vital de las enfermeras de familia dentro de los equipos de atención primaria, generando un sistema de salud dedicado plenamente a la comunidad mediante la prevención, por una parte, y la promoción de la salud. Entre los aspectos más relevantes de esta edición se encuentra, por ejemplo, la prescripción de los medicamentos por parte de la enfermería de familia y comunitaria, la atención de los profesionales en los centros residenciales, cárceles y colegios, la incorporación de los especialistas de enfermería familiar y comunitaria y la promoción del bienestar emocional de la población, entre otros muchos aspectos que estamos desarrollando en el recorrido de las diferentes entrevistas desde el Palacio de Congresos en Cádiz, donde estamos ahora dispuestos ya a saludar a Claudia Bernabeu. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenos días. Encantado. Claudia Bernabeu es enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria, no puede ser de otra forma, sí, evidentemente. Es referente de las especialistas a nivel de Andalucía. Estás desarrollando tu labor profesional en el Centro de Salud de Tomares, Distrito Sanitario Aljarafe. Sí, Aljarafe. Y además eres vocal de investigación y difusión de publicaciones de ASANEC. Y además has participado en el desarrollo de este congreso por partida doble, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar algunos aspectos de los que te competen directamente, pero me gustaría, para enfocar un poco la entrevista, en tu intervención de ayer, ¿qué temas se abordaron? A modo de resumen. Luego comentamos un poco más a fondo. Vale, bueno, el tema principal era efectivamente pues la mesa de la especialidad, ¿no? Lo que como referente pues tenía tanto que moderar como que debatir. Y bueno, principalmente pues los desafíos, las dificultades y las ventajas, ¿no? de ser especialista y de estar incorporada al sistema sanitario público andaluz como especialista. Bueno, vamos a ver, hiciste dos funciones, dos en uno, Sí, totalmente. Moderadora y ponente, ¿no? ¿Esto es muy complicado? Sí, bueno, es que era una mesa que, digamos, no se atrevían muchas personas a moderar, pues porque era de debate, ¿no? Claro, entonces, al ser de debate y una especialidad que, aunque ya lleva varios años a nivel formativo, sí es cierto que a nivel de categoría laboral en nuestro sistema sanitario lleva, pues, meses. Sí, claro, era complicado. Era un poco un riesgo. Sí, era un riesgo y un gran reto. Un riesgo que había que asumir, que creo que has superado con creces, porque el aforo así lo ha manifestado, ¿verdad? Sí, además he salido contenta porque, bueno, no sabía si iba a ser un poco conflictiva la mesa, pero creo que en general todo ha sido muy cordial, muy coherente y bueno, luego en el público sí que haciendo preguntas, cada uno dando su opinión, pues hay un poquito de más revuelo, pero ha sido No, pero es interesante lo que tú comentas. Claro, en una mesa redonda, en un congreso, es fundamental lo que tú has dicho, que el público pueda interactuar, que se pueda generar cierto nivel de divergencia, porque eso indica que la gente se implica. Sí, totalmente. De hecho, hay quien decía, se ha quedado corta, y no porque no dejáramos tiempo, dejamos 20 minutos de preguntas. Pero es cierto que eso, por eso estoy contenta, porque había mucho interés. Pero tú, Claudia, claro, ya tienes experiencia en diferentes congresos de ASANEC, ¿no? Sí, he estado en el congreso también de FAECA, de la federación que engloba ASANEC, hace poquitos meses, en abril. Y bueno, el año pasado en Huelva me tocó de presidenta del científico, en Punta Umbría, anteriores en Granada. Sí, en fin, bueno,
par de añitos Ya por lo tienes menos un bagaje, con Sané, sí. un bagaje importante, ¿verdad? En todo caso, en este último congreso, el lema que he comentado antes, cuidados a lo largo de la vida, para ti como profesional, ¿qué significado tiene? Pues significa el acompañar a la persona desde prácticamente antes del nacimiento hasta los últimos días de su vida. Acompañar tanto a nivel de prevención y promoción de la salud como en la asistencia, ¿no? En los cuidados que se necesitan, tanto en la cronicidad, ¿no? Personas con enfermedades crónicas, familiares que cuiden a estas personas, como ya en una situación en la que, bueno, los cuidados son más paliativos, ¿no? Claro. No, iba a decir, con lo que queda demostrado que el papel de la enfermera familiar y comunitaria es clave, es fundamental. Porque sin vosotras muchas personas quedarían lamentablemente desasistidas. Sí. Sobre todo aquellas personas que viven en lo que se llama en soledad no deseada, ¿verdad? Que es un término Y que que ahora además, se escucha mucho. claro, no, y que además son enfermos crónicos por su avanzada edad. Sí, y además cada vez se ve más, ¿no? Personas que están solas, que no deseado porque no lo han elegido, ¿no? Claro. Y que tienen, bueno, pues un nivel de fragilidad que hay que abordar, ¿no? Y ahí estamos las enfermeras que también vamos a los domicilios de estas personas. Claro, también como antes comentaba, vuestra labor es básica en centros residenciales, evidentemente, y un tema del que no se habla mucho, que es el tema de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? ¿Qué papel juega ahí, a grandes rasgos, la enfermera familiar y comunitaria? Bueno, ahora es cierto que en nuestra comunidad autónoma, en nuestro sistema sanitario, existe la figura de la enfermera referente de centro educativo. Sí. Entonces ella es una figura parte del propio centro de atención Que primaria. no es muy conocida, ¿eh? No es muy conocida, aunque cada vez se está conociendo más, ¿no? Y bueno, pues también al final es una enfermera de familia, pero que acude a los colegios, ¿no? Y sobre todo su papel es a nivel de promoción de la salud, de prevención de adicciones, incluyendo las tecnologías, no solo las sustancias, ¿no? Claro. Y bueno, cada vez se trabaja más en equipo, ¿no? Se acompaña también a las referentes Sí, educativas. y antes de entrar un poco más en materia, en la parte que te corresponde, ya que estamos hablando de esos papeles, todos ellos fundamentales a los que yo antes me refería, otro aspecto muy poco conocido, porque no trasciende, es qué papel juega la enfermera en las cárceles. Bueno, además es algo, bueno, hay debate ahí porque es cierto que hace un seguimiento al final, como nosotras, como las enfermeras de familia en un centro de salud, al final son personas a las que ve todos los días, que se llevan tiempo, ¿no? Años incluso en esos centros y que al final la figura de referencia. Debate más bien porque hay veces que dicen, bueno, ¿qué hace una enfermera que trabaja en centros penitenciarios en un congreso como este? Bueno, pues al final también está acompañando a lo largo de la vida de estas personas que pueden tener pues, sus patologías o hay que prevenir que aparezcan, ¿no? Y bueno, pues creo que es una figura que por primera vez ha entrado en un congreso de ASANEH y que era necesario que se escuchara y conociera. Por cierto, antes de entrar en materia, en el tema que te compete directamente, yo he dicho, es que es incluso una cierta curiosidad, ¿no? Cuando te he presentado, he dicho que eres referente de las especialistas a nivel andaluz. Sí. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, pues al final, a nivel de coordinar a todas las especialistas en familiar y comunitaria, ¿no? En otras especialidades de enfermería, yo coordino esta especialidad, de cómo se está implementando, ¿no? Esta figura a nivel laboral, acompañar, porque es cierto que liderado y coordinado también un acompañamiento formativo a nivel virtual con la ayuda de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Sí. Y un acompañamiento formativo porque aunque tenemos la especialidad, cada sistema sanitario es diferente, ¿no? Y entonces también nos vamos actualizando. Yo la especialidad la acabé hace 11 años, entonces hace 11 años no estaban las estrategias y programas que hay ahora en Andalucía. Claro. Y hay que, bueno, pues guiar, ¿no? A las compañeras y compañeros. Porque la evolución ha sido constante, ¿verdad? Sí,
La evolución ha sido constante, la integración en el sistema también ha sido un poco, digamos, por partes, ¿no? Y eso tiene sus dificultades. Hubo una primera integración en diciembre, luego por unas promociones internas, luego ya en bolsa a partir de marzo, e incluso luego se han hecho ofertas específicas de huecos que quedaban. Entonces, como ha sido tan... Sí, todo progresivo y escalonado. Y a nivel de integración, en este momento, tú, desde tu punto de vista a nivel profesional, ¿cómo crees que estamos? Bueno, pues creo que casi al completo, porque hay 411 plazas o huecos, digamos, repartidos por Andalucía, ¿no? En centros de atención primaria, y estamos casi al completo. Entonces, en ese sentido, contenta. Es cierto que casi al completo, pero que a lo mejor esta semana han entrado también especialistas en estos huecos, y por suerte este acompañamiento formativo lo hemos grabado. Y gracias a que está grabado pueden consultar los vídeos y verlo, aunque se hayan incorporado en vez del 2 de diciembre, que fue la primera incorporación, pues hace 2 días. Claro, pero aún así existe, pregunto, un déficit de enfermeras en Andalucía. Yo creo que déficit existe, no solo a nivel de atención primaria, sino también mucho a nivel de atención hospitalaria o especializada, ¿no? Porque la ratio en Andalucía está de enfermera-paciente está muy por debajo de la media española y europea. Eso es así. Eso lo comentaba antes una de tus compañeras. Vamos a entrar en materia, pero antes, ya que lo has comentado, ¿en qué se diferencia la labor de la enfermera familiar y comunitaria de la enfermera hospitalaria? Bueno, pues la enfermera familiar y comunitaria no solo aborda a la persona en el centro sanitario, en el centro de salud, sino también en la comunidad. Sí. Trabajando con asociaciones, trabajando con ayuntamientos, con la propia población, ¿no? Que identifique sus activos en salud. Sí. Y bueno, y también no solo trabajamos con personas enfermas, sino sanas. Claro. A nivel de vacunación. El tema de prevención. Exactamente, de grupos de hábitos de vida saludables. Y en el ámbito hospitalario, que también he trabajado en el ámbito hospitalario, aunque tenga esta especialidad, he trabajado más a nivel de urgencia, bueno, pues se enfoca ya más a la patología, ¿no? Y a la gravedad. Y quizás hay más técnicas, aunque hay técnicas en el ámbito de los centros de atención primaria, por supuesto, pero hay mucha más técnica y más fármacos, y se utiliza más la vía intravenosa. Claro, y ya para cerrar este tema, a nivel de formación, porque son temas que no se conocen fuera de vuestro ámbito profesional, a nivel de formación, ¿a quién se le exige más, digámoslo así, entre comillas, a la enfermera hospitalaria o a la enfermera familiar y comunitaria? Bueno, bajo mi punto de vista, mi opinión, ¿no? Bajo el tuyo, evidentemente. Yo creo que la familiar y comunitaria, porque tenemos especialidad, y aunque hay otras especialidades con las que se trabaja en el ámbito de hospitalario, ¿no? De especializada, como puede ser salud mental, pediatría, que todavía está también digamos a medias, ¿no? Que todavía no se está integrando en el sistema, pero que se prevé que sí. Bueno, pues nosotras tenemos una formación que tenemos que hacer un examen a nivel nacional, como el MIR, ¿no? Como los médicos que se conoce más. Nosotros se llama EIR. Tenemos una formación muy intensa de 2 años en la que rotamos por muchos servicios, no solo a nivel de atención primaria, sino rotación a nivel de hospitalaria, como la unidad de diabetes, la unidad de ostomía, también cuidados paliativos domiciliarios, entre otras, ¿no? Y un trabajo fin de residencia, fin de especialidad, que es de investigación. Claro. La investigación sí es cierto que el nivel que se adquiere en la especialidad no lo tienes antes, no lo tienes previamente. Bueno, pero sea como fuere, ambas posibilidades son fundamentales dentro del sistema de salud. La enfermera hospitalaria con sus responsabilidades y la enfermera familiar y comunitaria en su entorno profesional. Es necesario todo. Bueno, vamos a ver, ya que hablamos de formación, en tu intervención hiciste referencia a las llamadas unidades docentes de especialistas en distritos sanitarios. Y entre otras cosas, comentaste el concepto de que existe o puede existir una cierta desigualdad o ciertas desigualdades en formación. ¿Puedes explicarnos un poco esto?
En la mesa participaban diferentes perfiles profesionales dentro de la especialidad y uno de ellos era José Ángel, un compañero que es presidente de la subcomisión de una unidad docente multiprofesional, se llama Unidad Docente Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria en Málaga. Y bueno, pues al final ahí se veía esa inequidad, ¿no? Porque se hablaba de que en esa unidad docente se formaba a los EIR de una manera, había tutoras, una tutora, perdón, y una residente también en la mesa, cada una de una provincia, entonces una de Almería, otra de Jaén. Entonces, claro, cuando escuchas diferentes visiones de diferentes provincias, dices, oye, que te das cuenta, el público se da cuenta, ellos mismos se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que lo que se cuenta aquí no es lo que se hace en otra provincia, en otra unidad docente y demás. Claro. Entonces, bueno, pues se habló de que a nivel de la atención comunitaria, ¿no? La especialidad se llama familiar y comunitaria. No se formaba tanto, ¿no? Que el programa formativo estaba más orientado a la atención familiar y la comunidad se dejaba un poco más olvidada y dependía de la unidad docente donde te formabas, pues sí que había cursos para residentes relacionados con el ámbito comunitario. Claro, esa es una de eso se traduce en que un grupo de profesionales tiene un nivel de formación X y otro grupo otro nivel de formación que no es equiparable. Exactamente. Es equiparable más a nivel eso de lo que es la atención familiar y lo que es más la asistencial, pero no a nivel de trabajo con la comunidad, ¿no? Y promoción de la salud. ¿Cómo puede, si es que puede resolverse de alguna forma? Yo creo, bueno, sí, yo creo que se puede resolver, además que creo que estos foros vienen muy bien para que se reflexione sobre esto y para que se hagan redes. Porque una cosa que quedó patente también en la mesa es que tenemos que hacer grupos de trabajo, ¿no? Y que bueno, que al final todas estas unidades docentes están coordinadas por la Consejería de Salud y Consumo, ¿no? De Andalucía, de la Junta de Andalucía, pero que aun coordinadas por la misma estructura, cada una funciona de manera, bueno, pues ¿por qué no se reúnen? Porque estos presidentes, ¿no? De las subcomisiones se reúnen y dicen, ¿cómo lo haces tú, no? O vamos a ver cómo podemos mejorar, cómo podríamos hacer este programa y también quizá a nivel de consejería que se dieran unas instrucciones en ese sentido, ¿no? Más homogéneas. Es lo que quedó palpable, creo, en la mesa. Ahí tenéis un trabajo importante para realizar y, por cierto, hablando de trabajos pendientes, digámoslo así, ¿cuáles crees? Hay muchos, pero bajo tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los más importantes o relevantes desafíos de la enfermería familiar y comunitaria que en este momento tenéis en el ámbito de Andalucía? Porque estamos precisamente en Andalucía. Claro, pues los desafíos son principalmente apostar realmente por esta especialidad a nivel de coordinadores de cuidados, direcciones de cuidados, porque es cierto que aunque la especialidad a nivel formativo lleva unos 12 años en el sistema, desde 2010, a nivel de integración laboral en Andalucía, pues como he comentado antes, lleva solo meses y se nos han dado unas funciones muy concretas. Y son funciones más de promoción de la salud y de trabajo grupal y en la comunidad. Entonces todavía eso cuesta integrarlo en los centros porque hay incluso los propios coordinadores de cuidado, hay algunos que dicen, bueno, pero como que trabaja en grupo, trabaja en la comunidad, trabaja... es un concepto nuevo de alguna forma que cuesta asumir. Exacto, dice, yo necesito lo que hemos dicho, el déficit, ¿no? Necesito una enfermera y tengo aquí a otra, pues dedícate a cubrir huecos, ¿no? Dedícate... Es algo en lo que estamos trabajando mucho. Esto tiene que estar mejor estruturado, ¿eh? Claro, entonces la estructura sí está clara a nivel, digamos, macro, está clara, nosotros lo tenemos claro, las especialistas, y por eso hemos tenido todo ese acompañamiento, ¿no? Pues para creernos nosotras mismas lo que tenemos que hacer, que es tan importante, ¿no? Que es empoderar a la comunidad, empoderar al ciudadano y trabajar en grupo. Esto va a ser un trabajo lento pero constante. Constante, y yo creo que se va a ver los frutos y que se están empezando a ver, pero es algo que se ve a largo plazo, ¿no? Más que a corto plazo, no a inmediato. Sí, y entonces, siempre cuando no hay inmediatez, y ahora que estamos en la sociedad de la inmediatez, pues cuesta más creer en una figura, ¿no? Pero cuando la ciudadanía además lo valore de una manera en la que lo exprese, como nos está pasando, ¿no? Que la ciudadanía
Yo he llegado a tener, porque además de coordinar trabajo, ¿no?, en nivel asistencial, como hemos dicho, a nivel de terreno, ¿no?, como decimos las enfermeras, y he llegado a tener a una persona que me ha dicho, he vuelto a creer en el sistema desde que existen estos grupos. Claro. Entonces, Sí, sí. cuando esto se escuche es cuando se va a valorar. Claro, porque además el objetivo final de todo este proceso son las personas que viven en la comunidad. Ellos van a ser, ellos y ellas, los beneficiarios de todo este esfuerzo. Que al final somos todos nosotros, ¿no? Efectivamente, somos todos, así. de una forma u otra, ¿eh? Y otro desafío importante es que, claro, estas funciones se han priorizado porque falta, a nivel estratégico se ha visto que falta esta promoción de la salud, ¿no? Y este trabajo comunitario, o que es desigual, ¿no? Lo que hablábamos, a lo mejor se hace en algunos centros, pero no todos por igual. Y es cierto que también las especialistas demandamos, pues, oye, nos hemos formado no solo a nivel comunitario, que incluso hay déficit, como hemos comentado antes, sino a nivel familiar y a nivel más asistencial. Faltan esas competencias que están asumiendo otras compañeras que a lo mejor no tienen la especialidad, o sí, pero no se han sumado a la categoría como tal, ¿no?, de especialistas de nuestro sistema. Y bueno, pues lo que sí, hay que seguir trabajando en grupo. Hemos empezado y ya solo es seguir avanzando, y cuando esto ruede, claro, de forma constante, seguiremos aumentando las competencias. Y sin desfallecer. Y precisamente, hablando de competencias, algo has apuntado ahora, coméntanos a nivel, repito, de Andalucía, en cuanto al desarrollo de competencias, ¿cuáles son los límites actuales y a qué se aspira? Bueno, pues los límites actuales son principalmente lo que he comentado, de que nuestras competencias llegan hasta el trabajo en grupo, comunidad, promoción, trabajo en red de acción local en salud, que se llama. Sí. Pero vigilancia también de la salud, con el tema de aumentar campañas de cribado de cáncer de cuello de útero, cáncer de colon, también vacunación ante brotes de sarampión, toda esa concienciación a la comunidad en prevención incluso del virus del Nilo, ¿no?, cómo se puede estar prevenido. Sí. Pero faltan esas competencias, ¿no?, pues más de ámbito, pues de continuidad de cuidados con una consulta y un cupo, que lo están, comento, desarrollando otras compañeras excelentes, pero que reivindicamos que con nuestra especialidad también. Sí, pero Claudia, esas competencias pendientes que faltan, por las que estáis trabajando, ¿de qué o de quién depende que las podáis asumir cuanto antes? Pues yo creo que depende, por una parte, de que seamos más, como yo digo, o por lo menos ayer lo comenté en la mesa, vamos rodando, y también dependerá del recambio generacional, ¿no? Y cada vez somos más especialistas, cada vez más plazas de formación, por suerte, y el número de plazas sí que está relacionado con acreditación de centros y de unidades docentes, y también a nivel ministerial. Y bueno, pues a medida que seamos más, pues esto irá avanzando, eso por un lado. Luego, voluntad política, que yo creo que la hay. Que hay bastante voluntad política, pero hace falta que bueno, pues que seamos más, y también tener de lado a los sindicatos, ¿no? Salió también mucho eso ayer, porque era los que se sientan en las mesas, ¿no?, a pactar con la administración, son los delegados sindicales. Este es un tema más polémico. Claro, y entonces ayer, pues como era una mesa de debate, pues salía también. Y en los traslados, cuando los compañeros, los profesionales de hospital se trasladan, oye, que también se priorice tener la especialidad o puntúe, no solo el tiempo trabajado, si te trasladas a un centro de atención primaria. Todo eso salió ayer. Yo creo que es importante debatir, escuchar todas las opiniones. Bueno, claro, y cada uno defiende sus intereses, como es lógico. Y se aprende también, bueno, se puede tomar nota. Yo, como digo, las críticas son buenas siempre que sean constructivas. Sí, porque todo eso redunda en beneficio del colectivo. Claro, y que tenemos que estar unidos. Analizar los pros y los contras para ir hacia adelante. Sí. ¿Verdad? Exactamente, y tenemos que estar muy unidos para ello. Sin duda. Una última cuestión de las muchas que comentaste, pero hemos de resumirlo un poco, de tu intervención. Hacía referencia a un tema que es más bien interno, pero que aprovechamos ahora para darlo a conocer, ¿no? La relación entre tutores y residentes. Esta relación, esta comunicación, tiene evidentemente puntos positivos, pero
supongo, me atrevo a decir que también algunas carencias, ¿no? A ver, explícanos un poco todo esto. Sí, fue interesante que participara una tutora y una residente de diferentes provincias, como he comentado, porque claro, la tutora contaba que el espacio de encuentro con sus residentes era los viernes de 2 a 3. La otra residente decía que era diferente donde ella se estaba formando. Sí. Sí es cierto que también que la tutora comentaba los desafíos, ¿no? Cuando los miedos, que muchas veces no quieres ser tutora porque piensas que no vas a saber hacerlo bien, que quizá necesita a alguien que pueda dar respuesta a todo. Es que es una responsabilidad, evidentemente. Y al final te lanzas y todo lo contrario, ¿no? La relación normalmente que se crea es una relación de confianza muy bonita. Yo también he sido tutora y la verdad es que, como comentaba ayer la compañera, decía que al final llega un momento que hasta te invitan a tu boda, ¿no? Y yo digo, pues eso es lo que yo espero también, ¿no? Que mi residente, porque se crea una confianza hasta 2 años con esa persona. Una complicidad. Y una complicidad. Entonces es importante que haya espacios de encuentro entre la persona residente y la tutora y que se deje tiempo para ello, porque muchas veces no solo el espacio físico, sino el espacio temporal, ¿no? Claro, el tiempo es un problema. El tiempo muchas veces es un problema, ¿no? Entonces fíjate que en Jaén pues se reúnen de 2 a 3 los viernes. Seguramente hay mucha gente que no quiere reunirse de 2 a 3 un viernes y sin embargo, bueno, pues ahí está la voluntad, ¿no? Y la motivación y así lo hacen. Y bueno, sí que también salió las diferencias en cuanto a dejarnos ser tutoras, porque como nuestra categoría ahora mismo no tiene cupo, ¿no? Lo que hemos dicho es más a nivel de grupo, en algunas unidades docentes pues no se permite que sin cupo seas tutora, y cuando a nivel ministerial se ha dicho, no, tiene que tener la especialidad y no importa que no tenga cupo, ¿no? No se ha dicho nada de eso. Claro. Y todo eso pues sí que se está avanzando, ¿eh? Ayer Estamos en proceso. Ayer quedó palpable que muchas unidades docentes ya han dicho que sí y vamos adelante, pero hay que, como se dijo también ayer en la mesa, no hay que quedarse anclado. Las unidades docentes también tienen que progresar y adaptarse a la figura, y que se avance también en la tutorización. Claro, porque a modo de curiosidad, una tutora, ¿de cuántas residentes se hace cargo? Bueno, podría hacerse cargo hasta de 5 según el ministerio, porque como son unidades multiprofesionales, hablan a nivel general de médicos y enfermeras, pero la realidad es que te puedes hacer cargo de 1 o 2. Como mucho 2, digamos, como norma. Sí, porque claro, y también hablo bajo mi experiencia, tú tienes un residente o una residente y como digo, el contacto es muy estrecho, pero es cierto que como hacer rotaciones, como he comentado antes, en hospital, en cuidados paliativos domiciliarios, a nivel interno también del centro, en diferentes programas de salud, retinografía, citología, ¿no? Muy bien. Y demás, pues en esos momentos que tu residente más mayor está rotando, pues puedes tener un residente ahora de primer año. Entonces sí, es cuestión de organización. Más, no. No, más es imposible, creo yo. Claudia, vamos ya a concluir la entrevista volviendo a la realidad de este congreso. Como antes decía, tú ya tienes experiencia de congresos anteriores. Hasta ahora, hoy es el último día del congreso. A nivel personal y después de tu participación, ¿qué percepción tienes de este congreso que estás viviendo, en el cual te has implicado directamente, en relación a otros congresos? ¿En qué se ha mejorado? ¿Qué expectativas había creado y cuáles son las actuales a día de hoy? Pues yo la verdad que quiero felicitar a los compañeros que han organizado este congreso, porque yo estuve en la organización científica, no a nivel de todo lo que es el espacio y demás, el año pasado, y creo que se ha mejorado mucho este año. Lo tengo que reconocer. Bueno, se nota que lo dices con orgullo, ¿eh? Sí, yo, vamos, que estoy orgullosa de mis compañeros, cosas como son. Y además, a nivel de la calidad de los docentes, de los ponentes, pues creo que todo el mundo sale diciendo, me ha encantado esta mesa, qué bien este ponente, oye, los talleres, ¿te ha gustado el taller? Sí, la verdad que el taller, todos los que he entrado. Entonces, escuchas eso, seguramente se escucharán otras cosas, siempre hay críticas y siempre hay cosas que mejorar. Pero es cierto que yo estoy escuchando muchos comentarios buenos, y a mí la verdad que me está pareciendo un congreso muy interesante, y que por primera vez creo que se le ha dado mucha cabida a la especialidad, que por primera vez hay una mesa sobre la especialidad. Muy bien. Además, es bueno, es positivo que existan las críticas, porque las críticas en positivo siempre ayudan a mejorar. Y, por ejemplo, cara a la próxima edición, que ayer la presidenta Mariló me comentaba que será en Jaén, pues
vais a extraer algún que otro aprendizaje para que el próximo congreso en Jaén sea mucho mejor que este, que ya tiene un nivel muy alto, Muy ¿verdad? alto, sí, Muy bien. muy alto, deja el listón alto. Pues hemos hablado con Claudia Bernabeu, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, además de referente, que ha quedado antes claro, de las especialistas a nivel andaluz, que desarrolla su labor profesional en el Centro de Salud de Tomares, en el Distrito Sanitario de Aljarafe, y que además es vocal de investigación y difusión de publicaciones de ASANEC. Repito, felicidades y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Gracias.